Porque la angustia, señorías, en definitiva, es el peor acicate para funcionar. Porque la angustia te hace funcionar con temor, te hace funcionar con miedo. Y cuando hay miedo, no hay libertad. Para tomar cañas, tal vez, pero para tomar decisiones en libertad, para ser dueño de las decisiones que uno mismo le importen, por favor, pida luego el turno de la palabra o cállese. Cállese. Ya que no se lo manda la presidenta, se lo digo yo, cállese. Óscar Matute estalla en el Congreso y revienta la farsa del PP con una lluvia de zascas que deja temblando a Feijóo y sus especuladores de moqueta. En un discurso cargado de rabia, verdad y conciencia social, Matute desenmascara la hipocresía criminal de quienes han convertido el derecho a la vivienda en un negocio para señoritos, dejando a miles de familias condenadas al miedo, a la angustia y al desahucio. ¿Por qué nos imponen viviendas temporales como si fuéramos nómadas forzosos en nuestra propia tierra? ¿Por qué el Estado protege a los ricos y no a los vulnerables? Este discurso no es una queja, es una advertencia. La calle ya se está levantando. Y Matute no vino a agradar, vino a señalar a los culpables de que vivir dignamente sea hoy un lujo para pocos. Vamos a verlo. Tal y como nos comprometimos con los sindicatos de inquilinos, con las plataformas de afectados con las hipotecas, con los sindicatos de vivienda, aquí venimos nuevamente a la carga para defender dignidad en las vidas de la gente, para defender una vivienda digna para todos y para todas. Y lo hacemos siendo conocedores, y creemos sinceramente que no seremos las únicas personas conocedoras de esta realidad, sabiendo que abordamos la principal preocupación de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español en este preciso momento, sino desde hace años. Y digo que es la principal preocupación de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, aunque la visión de este hemiciclo pueda decir lo contrario, porque no parece la principal preocupación de los diputados y diputadas a los ojos de volumen de ocupación de la sala. Pero es importante que sigamos perseverando, aunque sea a base de derrotas, hasta acumular victorias que permitan que la gente tenga garantizado su derecho a techo. Porque quizás alguno todavía no oye los ecos de la calle, pero la calle está empezando a levantarse y a moverse. Por lo menos en Euskal Herria, y no hace falta ser un experto en dinámicas movilizadoras, sabemos que la calle está empezando a moverse para reclamar lo que les corresponde, que no es sino el derecho a una vivienda digna. Y hoy, igual que en el pleno de septiembre, en el que esta iniciativa o una muy similar, una proposición de ley muy similar, fue desechada o fue derrotada con mayoría de votos en contra, venimos aquí con una propuesta que lo que pretende es achicar una fuga, una vía de agua que supuso no regular los alquileres de temporada y los alquileres de habitaciones. Y tan es así que era una vía de agua prevista que desde los grupos que negociamos la ley de vivienda, muchos de los cuales hoy firmamos esta proposición de ley, ya le instábamos al Gobierno a que regulara en esa ley de vivienda de mayo del 23 los alquileres de temporada y los alquileres de habitaciones, porque era por ahí por donde se iban a fugar los alquileres habituales para buscar mayores nichos de rentabilidad económica, o si lo quieren, mayores niveles de especulación con la vivienda a costa de la gente que necesita una vivienda. Tan es así que aceptaron firmar una disposición adicional quinta que decía que en el plazo de 6 meses un grupo de expertos, como no, siempre grupos de expertos, iban a traer una iniciativa que nos diera con la fórmula o con la piedra filosofal que regulara los alquileres por temporada y los alquileres de habitaciones. Ha pasado año y medio desde entonces y de las resoluciones del grupo de expertos no sabemos nada. Por tanto, es pertinente que sigamos trayendo estas iniciativas. Y yo no voy a emplear esta vez la intervención, como hice en septiembre, en poner encima de la mesa los datos, porque son básicamente los mismos. Porque los 3.800.000 viviendas vacías siguen vacías. Porque más del 110% del salario medio del Estado español se tiene que seguir empleando para el pago de un alquiler, que ocupa prácticamente todo eso. El español no llega al 11%, igual que antes. Es más, si hay datos nuevos, son, si cabe, más preocupantes, como por ejemplo el dato de la compraventa de viviendas en el año 2024, que no hace sino acercarnos a la coyuntura del 2007, a lo que entonces se llamó, y a alguno le sonará, el calentamiento del mercado inmobiliario. Y todos y todas sabemos, cientos de miles de personas en el Estado español y en Euskal Herria decenas de miles, por desgracia, saben lo que significa calentamiento del mercado inmobiliario.
significa desahucios, significa pérdida de las viviendas, significa impagos y significa apropiación o otra vez acumulación por desposesión por parte de las entidades bancarias de los bienes de la gente humilde. Por tanto, cuidado, es el momento de que empecemos a hacer cosas y las hagamos con rapidez, con la celeridad que no hemos tenido en todos estos tiempos. Porque es verdad que sobre viviendas se han hecho cosas. En el mercado de la vivienda se han hecho cosas. El Estado español no ha dejado de hacer, sea cual fuera su gobierno, política inmobiliaria, al servicio del mercado inmobiliario. Lo que no se ha hecho es política de vivienda para frenar al mercado inmobiliario, política para poner coto o freno al mercado inmobiliario. Y sé que hay gente a la que esto le escandaliza, que se diga desde esta tribuna, pero ¿qué hay de malo en poner coto a algo que significa un derecho básico para tener vidas dignas? ¿Qué hay de malo en poner coto a la acumulación de riqueza por parte de unos pocos para algo que significa tener vidas dignas? ¿Acaso a alguien le parece mal que se ponga coto al mercado de la educación para que pueda haber educación pública para todos y para todas? ¿Hay alguien que se atreva y levante la mano para decir que le parece mal? ¿Hay alguien que le parece mal que se ponga coto al negocio de la sanidad para que todos y todas puedan tener una sanidad digna y adecuada y gratuita? ¿Hay alguien que se atreva a decir que le parece mal que el Estado intervenga y garantice sanidad para todos y todas, porque esto también podría ser motivo de ganancia para unos pocos? Probablemente no. Pues eso es lo que tendremos que conseguir con el mercado de vivienda. Y ciñéndome a las cuestiones referidas en la proposición de ley, los contratos de temporada y las habitaciones o el alquiler de habitaciones, señalar alguna cuestión básica. Aparte de que estén siendo la vía de fuga para esos contratos de alquiler que encuentran la posibilidad de incrementar sin edie y sin tope los alquileres a sus arrendatarios, señalar que este tipo de alquileres, los contratos de temporada, no hacen sino incrementar la inestabilidad residencial, la incertidumbre, la desprotección y la angustia. Si malo nos parecía el empleo temporal, ¿por qué nos tiene que parecer bien la vivienda temporal? ¿Por qué tenemos que aceptar que ser nómada forzoso en esta sociedad sea una constante? ¿Por qué tenemos que dar por bueno que tengan que existir desplazados permanentes en nuestra sociedad porque no pueden pagar lo que les piden? Porque la angustia, señorías, en definitiva, es el peor acicate para funcionar. Porque la angustia te hace funcionar con temor, te hace funcionar con miedo. Y cuando hay miedo, no hay libertad. Para tomar cañas, tal vez, pero para tomar decisiones en libertad, para ser dueño de las decisiones que uno mismo le importen, por favor, pida luego el turno de la palabra o cállese. Cállese. Ya que no se lo manda la presidenta, se lo digo yo, cállese. ¿Qué? Señor diputado, por favor, no tiene la palabra. Está en el uso de la palabra el señor Matute García de Jalón y yo ruego silencio a toda la Cámara. ¿Ven por qué no hay que privatizar la educación? Porque bastante poca hay, a pesar de que es pública. Sí. Como les decía, la angustia que a algunos parece que les viene bien, hace funcionar con miedo a la gente. Y con miedo no hay libertad. Y por eso el Estado tiene que intervenir para garantizar la libertad a todos y a todas. No solo a 4 señoritos, no solo a 4 pudientes. Y por eso hay que proteger al más débil, para construir una sociedad más justa. Y sé que duele que se hable así, pero yo no estoy aquí para agradarles el oído. Yo estoy aquí para defender los derechos de una parte de la ciudadanía vasca, que reclama dignidad en sus vidas, que reclama derechos, que reclama un Estado que les proteja de 4 acaparadores de riqueza. Y ante esa realidad, que es en la que se encuentra la vivienda, nosotros creemos que hay que hacer más. Y creemos que hay que hacerlo también en el alquiler de habitaciones, porque no se nos escapa que el alquiler de habitaciones se está convirtiendo en la última escombrera del derecho a la vivienda, en la degradación del derecho a la vivienda. Porque ambas cuestiones, los alquileres de temporada y los alquileres de habitación, como les decía, afectan a otros derechos. Porque se lo decían antes y se lo decían bien. ¿Cómo se puede acceder a tener tarjeta sanitaria si no tienes una vivienda? ¿Cómo puedes acceder a empadronar a tus hijos y a escolarizar a tus hijos si no tienes un lugar donde empadronarlos? ¿Cómo puedes acceder a las ayudas sociales que por ley te correspondan, a la protección social que el Estado te deba brindar si no tienes un lugar donde remitirte las direcciones y las cartas? Eso es de lo que estamos hablando, de la dignidad
en la vida de la gente. Y sí, estamos hablando de política, para hacer frente a los retos presentes, construyendo un futuro, ojalá mejor y más habitable. Y sí, no lo oculto, y quizás por eso molestan algunas de las cosas que señalo. Yo vengo aquí a hacer política. Yo no vengo a servir intereses de nadie. Yo vengo a defender unas ideas, por cierto, bastante cuantitativamente señaladas, importantes, que las de muchos de este hemiciclo que puedan superarnos en número. Y defiendo esas ideas por unas premisas muy básicas. Dignidad para todos y para todas. Derechos para todos y para todas. Vivienda para todos y para todas. Libertad real, es así, libertad real para todos y para todas. Y sé que a alguno y a alguna esto le sonará o le sonará utópico. Y sí, ciertamente es utópico. Pero permítanme, ya que ha sido un poco bronca la intervención, terminar con un obsequio, incluso para aquellos con los que me he zanzado en la misma. En esta Cámara en muchas ocasiones he oído hablar de la utopía y de la quimera. Y he visto cómo las confundían, no sé si interesadamente o desinteresadamente. Entiendan una cosa, la utopía, como decía Tomás Moro, es la búsqueda permanente de la sociedad perfecta. La quimera es el engaño, el embuste, la despreocupación y el dolor por la búsqueda del algo imposible. Sigamos, pues, construyendo una utopía para abandonar la quimera de quien dice que hace cosas por la vivienda. El discurso de Óscar Matute no es solo un acto de denuncia. Es un grito de guerra contra los especuladores, los miserables con corbata y los vendepatrias de moqueta que han hecho de la vivienda un mercado de buitres y no un derecho básico. Matute no se anduvo con rodeos. Señaló con nombre y apellido al Partido Popular como el principal cómplice del colapso habitacional que sufre el país, por haber entregado nuestras ciudades al capital financiero, por haber dejado que bancos, fondos buitre y especuladores conviertan el sufrimiento de miles en su fiesta de beneficios. Matute deja en evidencia la cobardía de un Congreso que permite que miles de jóvenes vivan atrapados en alquileres imposibles, que familias enteras sean desplazadas, que los barrios sean saqueados por la codicia inmobiliaria y que se normalice la angustia como forma de vida. ¿Desde cuando vivir con miedo se volvió una política de Estado? ¿Desde cuando un gobierno se arrodilla ante el dios mercado mientras millones de personas no pueden ni empadronarse? Porque sí, mientras Feijóo y sus socios se llenan la boca hablando de libertad, la única libertad que defienden es la del especulador, la del fondo de inversión, la del que tiene 5 pisos vacíos mientras miles duermen en la calle. Y lo peor, lo hacen con una sonrisa. Con esa soberbia que solo puede tener quien nunca ha sufrido un desahucio, quien nunca ha tenido que elegir entre pagar el alquiler o comer. Matute lo dijo claro. No hay democracia real sin vivienda digna. No hay libertad si vives con miedo a ser expulsado de tu casa. No hay justicia social si el Estado se convierte en cómplice de los que arrasan con el futuro de una generación entera. Y no hay excusa posible para seguir permitiendo que el alquiler se convierta en una trampa para pobres mientras los ricos multiplican sus ganancias a costa del dolor ajeno. Esta conclusión es una llamada a la acción. A los que están hartos de que les roben el techo. A los que ven cómo sus barrios desaparecen. A los que no aguantan más esta estafa legalizada. O nos levantamos ahora, o nos condenarán a ser esclavos del alquiler para siempre. Como dijo Matute, sigamos construyendo utopías para abandonar las quimeras de quienes nos dicen que esto no se puede cambiar. Sí se puede. Y lo vamos a hacer.